vamos a hablar ahora sobre la presentación y el anuncio de pruebas, ¿sí? Ya vimos cuáles son los principios bajo los cuales se rige. Ahora veamos un poco el tema de presentación y anuncio de pruebas. Es decir, lo que yo, qué rol me corresponde. Y siempre, evidentemente, tratando de ver un poco desde la teoría, pero desde la práctica también. Lo primero, queridos amigos, ¿qué se prueba? Ya hemos visto que en virtud del principio de materialidad, la prueba sirve para acreditar los hechos, ¿sí? Se prueban los hechos, obviamente, eso no necesito, no creo que no necesito decirlo, ¿no es cierto? Lo que la prueba hace es hacer esa conexión entre los hechos y el derecho, es decir, cómo esos hechos se dan por ciertos para que le aplique la consecuencia de derecho. El silogismo jurídico no tendría sentido si yo tomo hechos que no están probados. Los únicos hechos que puedo tomar en el silogismo jurídico es los hechos probados. Esos son los hechos que están existiendo en el expediente administrativo. Y entonces, recuerden ustedes, cuando estamos haciendo el ejemplo del hospital veterinario, ahí yo les iba diciendo, pues, que lo que debe probar la persona es el cumplimiento de los requisitos materiales. Entonces, ahí en el caso que estábamos viendo, decía, tengo que demostrar que hice la inspección de los bomberos, la inspección del equipo sanitario, que pagué la tasa administrativa. Entonces, prácticamente en un procedimiento para adquirir derechos, lo que se tiene que probar es eso, que cumplir los requisitos materiales que me establece la norma para la adquisición de ese derecho. Y esta carga va a ser del particular. Dice el artículo del Código Administrativo 195 que, salvo que se trate de procedimientos sancionadores o de intervención, la carga es del particular. Ya les voy a decir después por qué esta disposición es imprecisa, pero bueno, nuevamente alguien con un enfoque muy procesalista, muy civilista, metió mano en el COA y nos dejó dañando. Pero bueno, cuando se trata de estos procedimientos para adquirir derechos, la carga de la prueba le corresponderá al particular. ¿De acuerdo? Recuerden, no quiero repetir acá todo lo que ya dije sobre el tema del principio de verdad material, el de oficiosidad y el deber de subsanación que vimos en el capítulo anterior. Entonces, si bien la carga de la prueba es del particular, recuerden que acá la administración pública en la fase de subsanación está para decirle, oye, te falta esto, subsana esto, entrega esto, porque la administración pública tiene que tender a dar una respuesta de fondo y de mérito y no una inhibitoria. ¿De acuerdo? Bien. En cambio, cuando se trate de procedimientos de responsabilidad o sancionadores, lo que se tendrá que probar, en cambio, es el cumplimiento de los elementos objetivos del tipo infraccional. Elementos objetivos, los que describe la norma y pueden ser valorados por los sentidos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tendremos que comprobar que se trata del sujeto que la norma dice, que la acción, el cometimiento de la acción que la norma prescribe, que la acción recae sobre el objeto que la norma indica, ¿no es cierto? Entonces acá compruebo esto. Entonces compruebo que si la norma dice los que contaminen el río, entonces compruebo que esta persona, ok, y esta persona virtió los elementos, aquí está la prueba con la que demuestro que virtió los elementos, porque se le vio, porque los testigos, cualquier cosa, y el río, el objeto, aquí están las pruebas que demuestran que se contaminó el río, que lo que vertió no, es mentira, no ha sido lodo, como decía, eran químicos, ya, más o menos así. Y en este caso, la carga de la prueba corresponde a la administración. ¿Por qué les decía yo que la disposición del artículo 195 del COA, donde dice de manera breve, dice, a ver, los procedimientos de responsabilidades son carga de la administración y todo lo demás del particular? Es absurdo. Y digo nuevamente, un procesalista puro que no conocería derecho administrativo tal vez metió la mano acá. O puede ser que los propios legisladores dijeron, ve, el COGEB es nuevo, copiemos al COGEB y todo eso. En todo caso, quien lo hizo no tenía noción. ¿Por qué? Porque pensemos, por ejemplo, en un procedimiento de oficio, pero que es para dar derechos. Digamos que a la administración pública le interesa, qué sé yo, hacer una acreditación, digamos, por ejemplo, digamos que la administración pública va a hacer una acreditación de sus hospitales del Ministerio de Salud, de estándares y todo eso. Primero, que es un procedimiento que se queda a la interna de la administración. Entonces, ¿por qué tendría la carga de la prueba? ¿Por qué la administración pública no tendría la carga de la prueba ahí? O pensemos en procedimientos donde dice, voy a hacer
una homologación salarial, ¿no es cierto?, a los docentes. Entonces voy a revisar quiénes ya en el CNC tienen los títulos, ¿cómo es? Para equipararles el sueldo. Porque ese es un procedimiento de oficio, un procedimiento de iniciativa en la administración pública, aunque no es sancionador, no va a tener ella la carga de la prueba. Esto es atentar contra el principio de oficiosidad, ¿no es cierto? Porque seguramente, digamos, esta decisión que se ha querido tomar del gobierno de incrementar las remuneraciones, de dar más dignidad a los docentes, es un procedimiento que satisface al Estado y pues no puede estar, digamos, o paralizarse porque los particulares no presentan los documentos o cualquier cosa. Entonces, no es tan cierta la, digamos, la disposición del 195. Recomiendo que debería reverse para hacer, por ejemplo, se podría decir que solo en los casos de donde de procedimientos, digamos, administrativos de interés particular, ahí la carga de la prueba será del particular. Pero si son procedimientos de interés general, como decir una regularización de un barrio o esos temas, entonces, pues, la carga de la prueba no debería estar en el particular, sino propiamente en la administración pública. Un comentario nada más. Pero bueno, acá les anticipaba que si bien hablamos acá del tema de cargas probatorias, se aplica también este principio de la prueba dinámica, donde este principio te dice que quien esté en mejor condición, ¿no es cierto?, de aportar un documento, será quien esté, o sea, quien esté en mejor posición de aportar un documento será quien tiene que hacerlo. Por ejemplo, digamos, si es que yo en la administración pública, a ver, suponiendo que yo estoy, digamos, en un procedimiento en un hospital público, en un ministerio de salud, entonces yo necesito datos tal vez de mi historia clínica que está en un hospital del Ministerio de Salud, entonces le digo, bueno, anuncio como prueba este documento que usted lo tiene o que usted tiene que aportarlo al procedimiento porque está en mejor posición de hacerlo. Se aplican estos procedimientos, pero también se aplicaría, digamos, o con más relación en lo que tiene que ver en los juicios, donde hay dos partes. Al menos en el caso de acá, se trataba de que los jueces declararon una caducidad, pero la Contraloría decía que esta persona nunca anunció dentro de sus medios probatorios al, a la fecha de notificación como para contar la caducidad. La Corte lo que dijo es, no, no lo anunció ella, pero la Contraloría sí lo anunció y ya estaba dentro del expediente. Y una vez que está dentro del expediente, por principio de prueba dinámica, que es decir, quién tenía mayor facilidad para juntar ese documento, la Contraloría porque era dueña del expediente. Y una vez que estuvo dentro del expediente, le sirve a los dos por principio de adquisición. Entonces, este es un caso interesante donde se aplicó el principio de prueba dinámica y adquisición. Entonces, acá en principio, digamos, ¿qué se debe probar? Ya les dije lo que se debe probar según el tipo de procedimiento. Además, les indiqué quién tiene que probarlo, pero también como regla general, digamos que aunque se trate de esto y esto, solo se prueban los hechos controvertidos, dice el artículo 195. Es decir, los hechos donde hay acuerdo no deberían probarse. Ahora bien, ¿por qué yo establecí esto en la misma lámina? Porque tú vas a decir, bueno, a ver, digamos que en el caso que estamos viendo, el señor Benito presentó una solicitud para tener un hospital veterinario. Ok, ¿qué es lo que debería probar? Sí, el cumplimiento de los requisitos materiales. Ya, ok, pero, y con eso determino de todo el universo de los hechos, permítanme rayar acá, imaginen que esto es todo el universo de los hechos, entonces solo esta parte necesito probar porque son los requisitos materiales que él necesita. ¿Qué hechos quedan por fuera? Por ejemplo, digamos, tal vez Benito no debe mostrar ahí, digamos, el tema de su identidad, ¿no es cierto? No es un requisito material porque no es que se dice que para tener un hospital debe ser del municipio de Agustinlandia, como es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? No se necesita probar su nacionalidad, por ejemplo, entonces no va a agregar su pasaporte, no tiene que ver, aunque podría ser un hecho alegado por él, puede decir, por ejemplo, soy ecuatoriano, soy colombiano, pero no tendría que acreditar su nacionalidad porque no es importante para el tema, porque no es un requisito material. Y dentro de esto, además, se tiene que, dentro ya de este espacio, además de los requisitos, obviamente lo que esté controvertido. Esto tal vez en cómo funciona el procedimiento administrativo
tendremos que ver un poco más con el tema del punto de vista de la administración. Por ejemplo, si la administración pública no contraviene el hecho de que, digamos, Benito sea veterinario, porque ese sí era un requisito, entonces no necesita, no necesita acreditarse pruebas sobre ese hecho, ¿no es cierto? Tal vez estos temas sean más fáciles de dilucidar, digamos, cuando ya previamente ha habido una conversación entre las partes. Pongo otro ejemplo. Por ejemplo, digamos en el caso de los reclamos de seguros. Si yo presenté primero la reclamación de seguros en la aseguradora, que es lo que me corresponde, y la aseguradora me niega el reclamo, digamos que no me niega porque me dice, no, 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 es que usted no es el titular de la póliza, o no me dice, es que la póliza defiende solo si usted, si el propietario estaba manejando el carro. No, no me dice eso. Eso aceptan, pero me dice por otra cosa, me dice, usted reportó el siniestro fuera de tiempo. Entonces, cuando yo presente el reclamo administrativo en la super, yo no tengo que ir a demostrar que aunque yo no estaba manejando el seguro, sí me cubre. No, porque no es un hecho controvertido. Lo que voy a tener que probar es los hechos que están controvertidos. Y en este caso, que presenté el reclamo dentro de los tiempos que da la póliza, por ejemplo. Y esto también tiene a la vez conexión con el tema de celeridad procesal, para que no se extienda el procedimiento a cuestiones que no son necesarias discutir. En cambio, ¿qué no se prueba? Lo que no se prueba son los hechos públicos y notorios. Ah, me olvidé de hacerles una precisión que debía hacer al principio. El artículo 193 del Código Administrativo establece que el COGEP, esto del COA, establece que el COGEP es una norma supletoria en materia probatoria. Entonces, podemos aplicar con calma el COGEP en lo que no esté previsto en el Código Administrativo. Y, por ejemplo, el COGEP te establece que no se prueban los hechos públicos y notorios. Un terremoto, la existencia de un decreto, que estamos en estado de excepción. Ustedes saben, ¿no? La Loeta me dice que tampoco debo agregar pruebas sobre lo que esté ya en los archivos de la institución. Y esto es lo que normalmente le digo a la Contraloría en las contestaciones. Anuncio estos medios, pero no te los voy a adjuntar porque ya los tienes. Después, también, en virtud del principio de eficiencia, si digamos la administración pública, dentro de sus facultades de inspección, ya comprobó algo, ya no hay que probarlo otra vez. Y esto va de parte de la administración y de parte del ciudadano. Por ejemplo, supongamos lo que se hizo en actuaciones previas, ¿no es cierto? Y ya está comprobado por la administración, ya solo hay que agregarlo al expediente, pero evidentemente no es que hay que adjuntar otro medio probatorio. Acá también los hechos probados judicialmente. Si bien el Código Administrativo establece esta disposición como algo especial del procedimiento sancionador, creería que es algo que puede aplicar a todo procedimiento administrativo. Si hubo un hecho que ya se probó en materia administrativa, en materia judicial, entonces no necesita ser probado en materia administrativa. Supóngase que usted tiene, digamos, voy a poner el ejemplo en el sancionador, que se me hace un poco más sencillo. Digamos que una persona que fue destituida, digamos, por cobrar coimas, entonces evidentemente tiene un proceso penal por cohecho, pero también tiene un proceso disciplinario. Si en el proceso penal se logró probar, por ejemplo, que esta persona no fue la que recibió el dinero, ese hecho probado vincula a la administración en el procedimiento administrativo. No le vincula la decisión, le vincula el hecho probado. Porque puede ser que la administración pública diga, ah, sí, en efecto, no recibió ese dinero, pero también este disciplinario estaba iniciándose por otra falta. Entonces no se le sanciona por esa, pero sí por la otra, por poner un caso. Pero lo que quiero decir es que los hechos probados judicialmente en sentencias firmes le vinculan a la administración. Y evidentemente también cuando haya presunciones legales, ¿no es cierto? Son hechos que no tendrán que ser probados, ¿sí?
En este momento no se me ocurre alguna, pero por ejemplo, en materia administrativa no se me ocurre alguna, pero por ejemplo hay una presunción en materia civil que te dice que los hijos, digamos, los hijos dentro del matrimonio tienen como padre al marido, a menos de que, bueno, pues él pueda demostrar lo contrario. Entonces, más o menos así, es una presunción, digamos, que algunas admiten prueba en contrario y otras no admiten prueba en contrario. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ya se me ocurrió una. Por ejemplo, yo no tengo que demostrar que los ciudadanos conocen la ley, porque hay una presunción de derecho que dice que la ley se presume conocida por todas y su ignorancia no lo exime de su cumplimiento. Continuando con nuestro recorrido respecto de lo que se prueba, vamos a llegar, ya vamos terminando un poco este capítulo con lo que es la admisibilidad de la prueba. A ver, esto es un poco interesante. Y acá, breves reflexiones que hacer. La admisibilidad de la prueba es, digamos, ese filtro para que la prueba pueda valorarse. Es como decir una puerta de entrada de la prueba. Y normalmente esta admisibilidad de la prueba debería hacerse en el acto, digamos, después de que ya se ha subsanado la petición, si se mandó a subsanar, la segunda orden de procedimiento debería decirse, ok, se ha completado la solicitud, se inicia con estos hechos y se admiten como medios de prueba para ser practicados los siguientes. ¿Y cuáles son los que se pueden admitir? Perdón, aquí hay un error porque debería ser así. ¿Cuáles son los que no se admiten? No se admiten los medios de prueba que sean impertinentes. Impertinentes quiere decir que no tienen que ver con los hechos del caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, si en el caso del hospital veterinario, que es nuestro caso de cabecera, eh, ¿para qué me sirve que Benito demuestre que fue un buen estudiante? Es impertinente, eso no nos interesa si eres bueno o mal veterinario, interesa que seas veterinario. O sea, tus notas no importan acá. Entonces, no estamos discutiendo nada académico, así que esto no tiene que ver con los hechos del caso. Entonces, esta prueba es impertinente. Tenemos también, esto está en el artículo 160 del COGEP, por si acaso, del Código General de Procesos, aquellas que no tienen que, a ver, en la prueba inútil, por ejemplo, acá se dice, por ejemplo, cuando quieres probar un hecho que no está controvertido o un hecho que no hay que probar. Como decir, vea, aquí está el registro oficial, o sea, donde se publicó la norma y también se dio a conocer que la norma es conocida por todos. ¿No? ¿Para qué pruebas eso si hay una presunción de derecho? No. Un hecho que no se ha controvertido, ¿para qué lo vas a probar? Es inútil, no hay que necesario. O algo redundante. Por ejemplo, digamos de que ya demostraste con un medio de prueba esto y quieres con otro para que compruebe eso. No, o quieres meter 20 testigos y con dos son suficientes. Entonces la prueba inútil también. Y las pruebas inconducentes. Las pruebas inconducentes, que son aquellas no idóneas para probar un hecho que sí es pertinente, pero el medio de prueba no lo acredita. ¿De acuerdo? Es decir, ok, este hecho que quieres probar, el hecho de que tú eres, digamos, veterinario, sí tienes que probarlo, pero me estás probando que eres veterinario con testigos. Me estás probando que eres veterinario, digamos, con, no sé, con una foto que te tomaste curando un perrito. No. ¿Cuál es el medio que aquí de cierta manera se puede, no necesariamente, pero se puede relacionar un poco con algunos temas de pruebas tasadas? Por ejemplo, ¿cómo pruebo yo la instrucción formal de una persona? ¿Cómo me dice la ley que hay que probar? Con la inscripción del título en la CENESID, ¿no es cierto? En la Secretaría de Educación Superior. ¿Cómo pruebo el estado civil de las personas? Con la partida del registro civil, ¿de acuerdo? Ahora, es más bien la excepción que la regla general que la ley te diga de cierta manera cómo se prueban determinados hechos. Pero ya la experiencia o la lógica, ¿no es cierto? La experiencia y el conocimiento que entre los dos hacen la sana crítica, le dice más o menos al juez o al sustanciador administrativo
cuándo un medio de prueba puede ser inconducente. Por ejemplo, ponía este ejemplo en uno de los cursos express del Jorge Luis Mason, que me gustó mucho este ejemplo, y él decía, por ejemplo, es como si quieres probar que una persona fue sentenciada penalmente llamando a los testigos que estuvieron en el juicio para que digan, sí, el juez le condenó, yo escuché, cuando en realidad lo lógico, a pesar de que la ley no te diga, es probar con la sentencia ejecutoriada. Entonces, ese podría ser un tema. Entonces, este primer filtro, digamos, de admisibilidad, ¿no es cierto? Es lo que se debe verificar para decir, ok, estas pruebas voy a tramitar, pero aunque la prueba sea pertinente, útil y conducente, aunque sea esto, si es que la prueba fue obtenida con violación de la Constitución y la ley, o la ley más bien, entonces la prueba se deberá excluir. Ahora bien, no debería en principio, digamos, verse si primero si la prueba fue obtenida con violación a la ley, sino en principio ver primero si es impertinente, útil y conducente y después hacer el análisis de exclusión por haber contravenido, por ser parte de esto que se llama la teoría del fruto del árbol, de cómo es del árbol del fruto envenenado, del fruto del árbol envenenado, ¿no es cierto? Una prueba obtenida por violaciones, por decir, por ejemplo, invadiste la intimidad de una persona y así obtuviste la prueba. Esa prueba jamás que viene de un fruto envenenado o de un árbol envenenado, jamás sus frutos pueden estar sanos. Sus frutos, refiriéndome a los medios probatorios, también se anulan. Ahora bien, aquí quiero reflexionar un poco con ustedes respecto de esto. El artículo 193 del Código Administrativo dice que se aplicarán, digamos, las disposiciones de prueba del COGEP en lo no previsto en el COA, en lo no previsto en el COA. Entonces, en principio podríamos pensar que, digamos, el artículo 256 del COA, que se refiere al procedimiento sancionador, sí tiene una disposición pero no engloba lo que es impertinente, inútil e inconducente, sino dice que solo pueden declararse improcedentes aquellas pruebas que por su relación con los hechos no puedan alterar la resolución final a favor del presunto responsable. Entonces diríamos, bueno, acá el COA no tiene estas disposiciones de impertinente, inútil e inconducente, sino solo de improcedente. Sin embargo, yo creo que ustedes se ponen a analizar y hacen el trabajo, lo improcedente se daría o englobaría o a las tres de estas cuestiones. Podríamos leer la disposición de una manera lógica y razonable, decir, solo pueden declararse impertinentes, inútiles o inconducentes las pruebas que por su relación con los hechos no puedan alterar la resolución final a favor del presunto culpable. ¿Por qué? Porque si se quiere probar algo que no tiene que ver con los hechos del caso, es impertinente y no puede alterar la resolución a favor del presunto culpable. ¿Por qué? Porque si es una prueba inútil, tampoco puede alterar la resolución a favor del presunto culpable. Y si es una prueba, en fin de cuentas, digamos que el hecho que se quiere probar es correcto, pero el medio de prueba no lo acredita, tampoco va a poder alterar. Entonces creo que no se contradice estos parámetros y podríamos utilizarlos con tranquilidad. La doctrina señala, es un poco más amplia, dice que en el procedimiento administrativo se debe ser un poco más permisivo, se debe aceptar toda prueba y solo no aceptar la irrazonable. Desde mi punto de vista, considero que la prueba irrazonable es la impertinente, la inútil y la inconducente. Claro que evidentemente si existen dudas respecto de la admisibilidad de la prueba, deberá optarse por su admisión. Y también hay otra cosa que acá lo vale la pena mencionar. Respecto del tema de documentos certificados, y esto es, ojalá algún rato un juez le llame la atención a la Contraloría, no sé por qué no lo ha hecho. Yo si fuera juez ya lo hubiera hecho. Pero miren lo que dice esta disposición del artículo 97 del Código Administrativo respecto de la prueba. Dice, perdón, el 90 a ver, es déjenme ver, acá está.
Acá está, 190, perdón, el 97, sí lo dije bien. Dice así. Las administraciones no estarán autorizadas a requerir a las personas interesadas la certificación de documentos aportados en el procedimiento administrativo, salvo en los casos expresamente determinados en el ordenamiento jurídico. Entonces deberíamos aceptar los documentos simples en el procedimiento administrativo, al menos cuando sean, digamos, documentos de la propia administración. Es absurdo que la propia Contraloría te ponga una serie de requisitos para la prueba como si fuera, en lugar de aplicar el principio de informalismo en el procedimiento administrativo, aplicando el principio formalismo o el ritualismo procesal propio de los juicios. De hecho, imagínense, tendríamos que pensar en lo siguiente. ¿Qué dice el COGEP? El COGEP dice que la persona puede agregar como prueba en los juicios contenciosos administrativos copias simples y los jueces contrastarán esas copias simples con el expediente administrativo original. Si en el juicio contencioso, que es más riguroso, se permite la presentación de copias simples, al menos o por lo menos en el procedimiento administrativo debería permitirse esto, como en efecto la ley lo dice, pero la Contraloría no quiere hacer caso. Tal vez donde debas entregar documentos originales son obviamente documentos producidos privadamente, ahí sí tal vez, pero tal vez de documentos públicos creo yo que se podría aceptar así, porque muchas veces tú lo que vas a agregar son documentos que han sido conferidos por la propia institución. Es decir, por ejemplo, mira, en una multa de un contrato público, el administrador del contrato en tal oficio me dijo esto. Y obviamente, ¿dónde está el expediente original de esa contratación? En la propia administración que está resolviendo el tema. Entonces, para tenerlo muy en cuenta. Y bien, con esto, queridos amigos, quiero llegar a esta última lámina donde me gustaría hacer un breve resumen, bueno, más que resumen, una breve alerta, porque todo lo que hemos visto sí es correcto, pero quisiera establecer una división respecto de la intensidad de cada uno o de al menos de dos principios que me parecen importantes según el tipo de procedimiento de que se trate. Entonces, hablando de procedimientos formativos, que son los que estamos viendo en este curso de procedimiento administrativo, es decir, ¿cuáles son? Los procedimientos que buscan la producción de un acto administrativo y no la modificación o extinción de este, como el caso de los procedimientos recursivos. Es decir, hablando de los procedimientos formativos, los que la administración pública inicia para dictar en principio o en primer término un acto administrativo, o de los que el particular presenta una solicitud para tener en primer término un acto administrativo, esos son formativos porque forman un acto administrativo. Entonces quiero establecer en este cuadro, como les indico, lo siguiente. Por ejemplo, tenemos acá clase de procedimiento. Procedimiento bilateral, es decir, administración ciudadano. Por ejemplo, en el caso de reclamos o autorizaciones, si, ¿cuál es la clase de acto administrativo que se va a producir en este procedimiento? Es un acto favorable, ¿no es cierto? Porque evidentemente se va a conceder o, aunque se niegue, podríamos decir desfavorable, pero no quiero utilizar este término para que no se me confundan con el de abajo que ya les explico, pero en principio lo que se busca en la producción de este procedimiento es un acto favorable. ¿Cómo está el principio de oficiosidad acá? Media. ¿Por qué? Porque también el interesado debe poner su parte, pues debe aportar los elementos que a él le corresponden aportar, como ya dijimos. Pero la administración pública se va a mover, no es que va a estar esperando que él me pida abrir término de prueba, no, yo actúo, sigo con lo mío. Tú lo que tienes que hacer es entregarme lo que a ti te corresponde, lo que no está en mi poder, pero de ahí el resto, tranquilo. La prueba entonces acá va a ser del interesado, pero también va a ser de la administración, al menos en lo que dijimos, en lo que la administración, si quiere contradecir los hechos del interesado, lo debe contradecir con pruebas. No puede la administración pública decir al final, bueno, te admití los medios de prueba, pero no fueron suficientes. No, no, no. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba que dice eso? El que alegó con pruebas tiene que ser negado con pruebas. Y, por ejemplo, digamos, acá se propone un permiso de construcción. Ahora bien, tenemos en segundo término los principios de sancionador o de intervención. De intervención podría ser las fiscalizaciones, digamos, los temas de Contraloría también podría ser.
donde se va a producir un acto administrativo de gravamen. Y acá de gravamen es importante decir porque le van a producir una mella o un perjuicio al particular, ¿no es cierto? Pero claro, en el otro sentido, igual que lo que dije acá, si es que en cambio lo absuelven, no sería favorable, sino sería no gravoso. Pero para no quedarnos con eso, tratemos solo con la idoneidad del procedimiento. Si el procedimiento sancionador es idóneo, termina sancionando, y si el procedimiento bilateral es idóneo, termina dando el derecho. Entonces acá, digamos, se va con un acto de gravamen. La oficiosidad acá es fuerte porque la administración pública no solo que evidentemente debe instruir, tramitar el procedimiento, sino que también es la que tiene la carga de la prueba. Acá la administración pública tiene la carga de la prueba, por lo tanto, su oficiosidad va a ser fuerte. Y un ejemplo puede ser el tema de Contraloría. Pero finalmente, y pónganme atención acá, en lo que tiene que ver con los procedimientos trilaterales o de justicia administrativa material reconocidos en el artículo 134 del Código Administrativo, cuando este código te dice, por ejemplo, miren el segundo inciso, dice, las controversias que las personas puedan plantear ante las administraciones públicas, controversias entre dos personas, pero para que las resuelva una administración pública, vistos buenos en materia laboral, reclamos ante el IES, reclamos de aseguradoras, ¿qué más? Cuantas ideas ustedes quieran. Pero lo particular de este procedimiento es que el acto que se va a producir acá es un acto de doble efecto. ¿Por qué? Porque digamos en el caso de la aseguradora contra el asegurado, perdón, del asegurado contra la aseguradora con intervención de la superintendencia de bancos, ¿cómo se llama? Compañías, valores y seguros. Entonces acá está el asegurado y acá está la aseguradora. Este le pone un reclamo a este ante la super para que el de acá le pague algo. El acto que emita la super es de doble efecto porque va a ser favorable para uno si es que él gana y de gravamen para este otro si lo condena a pagar. O favorable para la aseguradora si es que le niegan el reclamo y desfavorable para la aseguradora porque lo perdió. Aquí esta distinción importante es porque brevemente, aunque en este curso no va, bueno, brevemente toparemos el silencio administrativo en una de las clases, aquí se produce el silencio administrativo positivo en los primeros, acá se produce la caducidad, ¿no es cierto? Y acá, evidentemente, hay una discusión, pero más optamos por indicar que se produzca la caducidad y no el silencio administrativo positivo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea. La oficiosidad acá de la administración pública es débil y el principio de verdad material y de oficiosidad se atenúa porque prácticamente acá que la administración pública, si bien va a actuar con oficiosidad en algunas cosas como para decir, a ver, yo no voy a estar esperando que me pidan que abra el término de prueba, lo abro si corresponde. Yo no voy a estar esperando, digamos, que ustedes yo les puedo convocar una audiencia porque necesito aclarar algo, necesito que me pidan, los convoco si yo quiero, pero en materia probatoria se atenúa el principio, porque yo no puedo de cierta manera ir con excesos a pruebas de oficiosidad porque voy a estar beneficiando a uno en perjuicio del otro. Entonces acá de cierta manera sí se atenúa este principio y prácticamente la prueba sí va a corresponder a las partes interesadas. ¿Y quién tendrá que contradecir las pruebas del asegurado? No va a ser la administración, sino será la aseguradora y viceversa. Acá miren cómo se atenúa el principio y el principio de oficiosidad. Tiene carácter débil. Esto me abre la puerta para que ustedes tengan el concepto de lo que vamos a ver ya en la siguiente sección, de igual de este capítulo, que se ha tenido que dividir en dos jornadas, donde vamos a ver ya temas de valoración probatoria. Es decir, ahí ya nos vamos a entrar en, ok, una vez estos son los medios de prueba admitidos, cómo yo valoro el documento, cómo yo valoro digamos, el testimonio, el peritaje, ¿no es cierto? Y qué me demuestran esos temas. Lo que finalmente, para concluir esta primera parte del capítulo, se realizará, ¿no es cierto?, un ejercicio en los que estén conmigo en plataforma respecto de
medios de prueba que deberían admitir y qué medios de prueba no deberían admitir por contravenir la explicación que he dado en esta clase, ¿ok? Eso lo voy a subir como un ejercicio a la gente que esté conmigo en plataforma.